Siguiendo nuestra serie Textos fuera de contextos, en el día de hoy vamos a revisar dos textos. ¿Okay? Hoy es doble tanda. Vamos a revisar el primer versículo en Mateo 16, 19 y el segundo versículo será Mateo 18, 18. Yo voy a leer ambos, pero aquí he resaltado algunas cosas importantes para que podamos saber. Recordemos que el propósito de esta serie es tratar de entender algunas palabras que muchas veces se malentienden o se malinterpretan, se usan de mala manera y crean inclusive confusión. Sin embargo, en esta mañana esperamos que al estudiar correctamente estos versículos podamos llegar a un entendimiento correcto de aquellas frases que pueden inclusive causarnos ruidos en nuestras mentes. El primero entonces está en Mateo 16, 19 y el segundo en Mateo 18, 18. El primero dice, Mateo 16, 19: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que, y ahí está la palabra, atar, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 18, 18 dice algo muy parecido. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces muchas personas empiezan a orar diciendo ato al enemigo, ato a esta persona, desato al otro, y así andan atando y desatando a todo el mundo por ahí. Entonces asumen que el conflicto espiritual o la guerra espiritual, de lo cual nosotros no podemos negar que la Escritura habla, entonces lo confinan a una guerra donde yo ato al diablo, a los demonios, o los desato, o se me escaparon, los vuelvo a atar, y toda esa situación. Entonces, ¿qué significa en estos dos versículos? Vamos a ver los contextos para entender qué significa atar, desatar en estos versículos realmente. Entonces vamos a considerar el primero. Vamos a hacer una pregunta general para considerar los dos versículos. ¿De qué está hablando el Señor Jesús en estos versículos? ¿Qué está diciendo para entonces dar o lanzar estas frases, atar y desatar? Entonces vamos a estudiar el primer texto. Cuando estudiamos el primer texto de Mateo 16, nos vamos a dar cuenta que ya cuando llegamos a Mateo 18 va a ser mucho más fácil de entender. ¿Ok? Entonces vamos a quedarnos un poquito de tiempo, un poco más de tiempo, quise decir, en Mateo 16. Lo primero que debemos decir es que Mateo 16, donde está este texto, Mateo 16, 19, está en una sección, ¿verdad?, que empieza desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Allí hay una línea de pensamiento, allí hay algo que se está, que podemos verlo en un contexto completo. Mateo 16 del 13 al 20. ¿Qué está ocurriendo allí en Mateo 16? Versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿qué piensan los hombres que yo soy? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. He allí la situación, está en Cesarea de Filipo, él pregunta a los discípulos qué dice la gente de él, y luego le pregunta directamente: ¿y ustedes qué piensan ahora de mí? Y Pedro, en representación de los discípulos, ¿verdad?, un poquito con el pie hacia adelante siempre, Pedro, impetuoso, dice:
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la frase más gloriosa y magnífica que ha salido de la boca de un ser humano corrupto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué digo esa frase? La frase más maravillosa de un ser que sale de un ser corrupto como Pedro, un ser humano. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres. Reconocer a Jesús tal como Él es una gracia de Dios. Muchos reconocen a Jesús como un gran hombre. Muchos reconocen que Jesús realmente existió. De hecho, no lo pueden negar ni los científicos ni los historiadores. La historia se divide antes y después de Cristo. Es imposible negar su existencia. Sin embargo, reconocerlo tal como Él es una gracia divina. Bienaventurado eres, versículo 17, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una gracia divina que se le fue concedida a Pedro para entender que él era el Mesías, que Jesús era el Mesías. Entonces, a partir de ese versículo 16, empieza el Señor Jesucristo a dar respuesta a la frase que acaba de decir Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, de ahí en adelante el Señor Jesucristo empieza a responder, pues, una respuesta a la confesión de Pedro. Número 2, en esa respuesta, primero le dice: tú eres bienaventurado, pero luego le promete que Cristo va a edificar su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres Petros, pero sobre esta Petra, es la palabra, Petro significa piedra pequeña, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, el catolicismo romano declara que Pedro es el primer papa y que la iglesia está fundamentada en Pedro. Sin embargo, detallar correctamente o entender correctamente este versículo no está diciendo que Cristo iba a edificar su iglesia sobre Pedro, sino sobre la confesión que acaba de dar. Lo que acaba de salir de Pedro es una roca inconmovible. Petros, piedrecita pequeña, pero yo no lo voy a hacer en una piedra pequeña, lo voy a hacer en una roca. La confesión de Pedro. Entonces, Cristo promete edificar su iglesia en ese fundamento que acaba de lanzar Pedro, ahora que también más adelante iba a ser encomendado como un apóstol, pero es sobre la base de la doctrina correcta. Y luego dice, también le promete que esa iglesia que él iba a edificar, las puertas del Hades no iban a prevalecer en contra de la iglesia que Cristo edifica. La iglesia que Cristo edifica. Ahora, luego de eso, en esa respuesta del Señor Jesús a la confesión de Pedro, no solamente le promete que Él va a edificar la iglesia en ese fundamento, sino que también le promete a Pedro, ahí sí se dirige a Pedro, les promete las llaves del cielo. Entonces muchos dibujan a Pedro con un gran llavero, ¿verdad? Las llaves del cielo. Promesa de darles la llave del cielo, versículo 19. Y a ti te daré. Fíjense que la parte anterior dice: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Luego en el 19 dice: y a ti, es decir, acaba de dar una confesión general y luego se refiere específicamente a Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué significa esa frase? Cuando entendemos esa frase, vamos a entender el asunto de atar y desatar. Esa es la parte clave. Entender qué significa tener las llaves del cielo.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí cómo el Señor Jesucristo se presenta ante la iglesia de Filadelfia. He aquí el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esa frase está tomada de Isaías capítulo 22. Vamos ahí, por favor. Isaías capítulo 22. La frase está en el versículo 22 del capítulo 22. Sin embargo, vamos a leer los versículos anteriores al versículo 22 para que entendamos qué significa eso. Versículo 15 en adelante. Capítulo 22 de Isaías, capítulo 22, versículo 15 en adelante. Dice: Jehová de los ejércitos dice así: Ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile. Estas palabras que se van a dirigir es a Sebna, un ¿qué? Mayordomo, no se olvide esa palabra, un mayordomo. Dios le dice a Sebna, el mayordomo: ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Qué palabras tan para tragar grueso, ¿verdad? Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. Estas son unas palabras de juicio contra Sebna, el mayordomo de la casa real, de la casa de David. Y él estaba acomodándose allí, y el Señor le dice: no, yo te voy a transportar, yo te voy a sacar, y te voy a quitar el puesto de mayordomo. Versículo 20: En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos, subraya esa palabra, tu potestad. El Señor iba a quitar a Sebna e iba a colocar a Eliaquim. Y le dice: yo le voy a colocar toda la potestad que tienes tú, se lo voy a dar a Eliaquim. Dice: y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces, ¿qué significa eso de las llaves de David? Significa el mayordomo, el que da la apertura, el que permite que alguien pase al palacio o le niega el paso al palacio. Ese es el mayordomo. Él tenía la autoridad, la potestad de abrir la puerta para dejar entrar a las personas, o de simplemente negarle el acceso. Entonces, la palabra llaves del reino, cuando hablamos de la casa de David, también es una figura al reino de los cielos. Las llaves del reino tiene que ver con un símbolo de poder y autoridad, como leímos ahora, un símbolo de potestad. Yo tengo el poder de abrirte el acceso o de negarte el acceso a la casa real.
Es el mayordomo, el que lleva las llaves de la casa, el que abre la puerta por la mañana y la cierra por la tarde. Y es él el que introduce a los visitantes a la presencia real. Cuando el Señor Jesucristo le dice, y yo te voy a dar las llaves del cielo, le está diciendo, yo te voy a dar la autoridad para que abras de par en par la puerta de las personas para que entren al cielo o se la niegues. Tú le vas a abrir el cielo o tú se los vas a cerrar. Pero ¿cómo es eso? Vamos a verlo de manera práctica. Vamos a ver algunos episodios de Pedro ejerciendo esa mayordomía para que entendamos eso. Vamos a todos estos versículos, por favor. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. La pregunta es, ¿cómo se abren las puertas del cielo y cómo se cierran? ¿Cierto? Ok. Hechos capítulo 2, versículo 38 en adelante. He aquí Pedro predicando la primera vez. La primera vez que Pedro predica en público, ¿verdad? Luego de la ascensión del Señor Jesucristo en el día de Pentecostés, versículo 38. Luego de un gran sermón demostrando que Jesús es el Cristo, y que el pueblo había crucificado injustamente al Señor, la gente al oír esto, como dice en el versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras que dice, testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo abrió Pedro las compuertas del cielo? Predicando el evangelio real. El verdadero evangelio. No les estaba prometiendo otra cosa, les estaba prometiendo perdón de pecados y entrada en el cielo solamente por Jesucristo. Pedro les abrió las puertas del cielo, les estaba diciendo, es hora de pasar. Y pasaron 3,000 personas. 3,000 personas. Fíjense otro episodio, más adelante, Hechos capítulo 3, versículo 16. 16 al 20. Y por la fe en su nombre, esta es otra predicación de Pedro, otra predicación de Pedro. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Vamos a cotejarlo, a confrontarlo con el capítulo 4, versículo 4. Luego que ellos están predicando allí, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. La primera predicación fueron como 3,000. Y en la segunda predicación como 5,000. Pedro estaba siendo el primero que estaba abriendo las puertas del cielo para que la gente pudiese entrar al reino de los cielos. Capítulo 10, versículo 34. Capítulo 10, versículo 34.
Estamos considerando qué significa abrir las puertas del cielo, que Pedro tiene la autoridad de esas llaves. Hechos 10:34. Entonces Pedro abrió la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro está en ese momento hablando con Cornelio, un gentil. 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Es hasta el 48. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vemos que Pedro está predicándoles y ellos reciben, los que estaban atentos al discurso. Los que estaban atentos al discurso reciben el Espíritu Santo. Entonces Pedro les está abriendo las compuertas del cielo. Ahora, vamos a ver un episodio donde Pedro niega las puertas del cielo. Capítulo 8. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién? A Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, Simón era un mago que aparentemente se había convertido, dice que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, igual a los apóstoles de ahorita, ¿verdad? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Aquí Pedro confronta a alguien que quería el don de Dios pagando. Y el don de Dios no se paga, es algo que se recibe por gracia. Dios lo da a quien Él quiere. Yo no hago nada para obtener el favor de Dios. Y Pedro valientemente le dice: tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Pedro le estaba cerrando las compuertas del cielo porque no le estaba predicando. Le estaba dando un juicio: no tienes parte aquí.
no tienen permiso. Ahora, es interesante que en este sentido, el asunto de abrir las puertas del cielo o de cerrar no es tanto un asunto de ejecución, sino de confirmación. Fíjense que Pedro en estos versículos está declarando que él no tiene parte, no porque él se lo cerró, sino por las evidencias que estaba demostrando Simón. Tú no tienes parte en este asunto, pero es una cosa que él está simplemente confirmando lo que está viendo, las evidencias. Pero no es que Pedro como tal tiene el poder de dejar entrar o de rechazar. Es simplemente un asunto de confirmar una profesión de fe. Confirmar, no ejecutar una profesión de fe, sino confirmar. Fíjense estos versículos, Mateo 8. Mateo capítulo 8. Pedro está haciendo las veces de esto. Mateo capítulo 8. Versículos 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Eso, lo que le estaba pidiendo el Señor Jesucristo que hiciera este leproso que acaba de ser sano, lo vemos en Levítico capítulo 14. Vayan conmigo, capítulo 14. El sacerdote tenía la autoridad de confirmar la sanación de alguien. El sacerdote no sanaba, el sacerdote confirmaba o no la sanación de alguien. Tenía la potestad, la autoridad de decir si está sano o no está sano. Sus palabras no tenían poder, ¿sí? Simplemente la autoridad era confirmar algo o no, o desmentirlo. Capítulo 14 de Levítico, versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y el sacerdote, saldrá fuera de, hablando del leproso. Y saldrá fuera del campamento y lo examinará. No, si es el sacerdote. Saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro y la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo. Entonces, el sacerdote no tenía la autoridad de sanar, sino la autoridad de declarar a alguien sano. Eso de atar, desatar, declarar, yo declaro. La gente cree que tiene un poder diciendo esa palabra, pero no es así. Esa declaración no hace nada. Esa declaración simplemente confirma algo que sucede, nada más. Solamente es confirmación. Entonces, cuando hablamos de que Pedro se le otorgó las llaves del reino, está diciendo: tú tienes la autoridad de declarar a alguien si está dentro o está fuera del reino de los cielos. Es interesante porque esa mayordomía no solamente la tuvo exclusivamente Pedro, sino también que se extendió a toda la iglesia. Lo que queremos decir es que Pedro fue el primer encomendado de parte de Dios
para hacer las veces de ese sacerdote que confirmaba o no una profesión de fe. Daba el testimonio de las Escrituras y la gente se convertía. De alguna manera Pedro estaba siendo utilizado para abrir las puertas del cielo. Fíjense cómo se extiende en el Nuevo Testamento esa mayordomía. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, el contexto es luego de la resurrección de Cristo. Mateo 16 es mucho antes de la resurrección de Cristo y la muerte de Cristo, obviamente. Juan 20, 19. Sí, perdón, estoy en Hechos. Juan 20. Ahora sí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Esa es otra frase para decir atar, desatar, hablar de autoridad. La iglesia no perdona pecados, porque eso es una autoridad solamente del Hijo. Cuando se habla de remitir o retener, está hablando de que la iglesia puede confirmar, tiene la autoridad de parte de Dios de confirmar un perdón de Dios o de confirmar que Dios no perdona tal asunto. Eso no fue lo que pasó cuando Pedro le dijo a Ananías y Zafira: ¿por qué han mentido al Espíritu Santo? Y él les envía a juicio. Tenía una autoridad. Pedro tenía una autoridad. Pero aquí vemos que esto se lo pasa, esta autoridad también no solamente se les encomendada a Pedro, sino también a todos los discípulos. Hechos capítulo 8. Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Dios también usó a Felipe para abrir las puertas del cielo. Versículo 35. He aquí Felipe y el eunuco etíope. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe confirmó la profesión de fe del eunuco. Hechos 14. Hechos 14, 27. Hechos 14, 27. Y 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, este es Pablo. Y habiendo llegado, reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto ¿qué? La puerta de la fe a los gentiles. Entonces, cuando se habla de abrir las puertas, estamos hablando de un contexto de salvación. Un contexto de salvación. A tener la autoridad, no es que Pedro tenía la autoridad de otorgar la salvación, sino de confirmar una profesión de fe. Y eso se le otorgó también al Señor al resto de la iglesia.
Último versículo, Colosenses 4:3. Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo pidiendo a la iglesia en Colosas que orara por él para que el Señor abriera la puerta. ¿Quién abre la puerta? Dios. Pero ¿quién tiene las llaves? Es una autoridad de confirmación. Eso significa las llaves del reino. Entonces, la implicación de prometer la llave del reino, es decir, tú vas a ser mi mayordomo, tiene que ver, o la implicación es el versículo siguiente de Mateo 16, 18 y 19. Vamos a terminar esta parte ya. Mateo 16, sigamos en la lectura. 18, fíjense. Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19. A ti te daré las llaves de los cielos, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, la implicación de tener la llave es tener la potestad de atar o desatar. O como leímos en Juan 20:23, remitir o retener. Matthew Henry dice, este atar y desatar en el lenguaje corriente de los judíos significaba prohibir o permitir, enseñar lo que es legal o enseñar lo ilegal. Permitir o prohibir. Atar y desatar es permitir o prohibir, es decir, atar algo era declarar algo como prohibido. Cuando había algún litigio entre los judíos, ellos iban ante los jueces y preguntaban si era lícito tal solicitud. Y ellos declaraban algo, eso no puede ser. Eso está prohibido, según la ley, eso está prohibido. Ellos juzgaban. Entonces, ellos no hacían efectivo, simplemente confirmaban si algo era lícito o no era lícito, si lo podían prohibir o no lo podían prohibir. En eso significa tener la llave del reino para prohibir o permitir que alguien, ¿verdad?, se le pueda entender que realmente su profesión de fe es o no es creíble. Desatar era declarar algo como permitido. Número 1, no significa entonces que se ata o desata a Satanás. Ahí en ningún momento se habló de Satanás, en Mateo 16. Si acaso las puertas del Hades no prevalecerán, pero luego dice, te daré las llaves del reino y tú tienes la autoridad de atar o desatar, de permitir o no permitir algo. En Mateo 12, 29, nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesucristo dijo que Él ya había atado a Satanás. 12, 29. Versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El Señor Jesucristo lo estaban tildando de un exorcista, Él era un exorcista que invocaba a Baal, ¿no? No es por Dios, sino por Satanás. Y él dice, ya va, pero yo estoy echando fuera demonios. Y si yo echo fuera demonios, el reino de Dios llegó, dice el Señor Jesús. Y luego le dice, ¿cómo puede alguien saquear la casa de alguien? ¿Cómo puede saquear a alguien la casa de un hombre fuerte si primero no ata al hombre fuerte y después puede saquearlo? Entonces, el hecho de que el Señor Jesucristo haya estado haciendo ese asunto de echar fuera demonios, estaba demostrando que ya había atado a Satanás.
Entonces Satanás no hay que estarlo atando a cada rato, ya él está atado por el Señor Jesucristo. En Apocalipsis dice que él sería atado por un buen tiempo, por un buen tiempo. Esa atadura no tiene que ver con que el diablo no es inoperante ahora. No, él tiene su potestad y tiene su grado de operación, pero él hace hasta donde Dios le permite. Hasta donde Dios le permite. Y él no va a ser mayor que las fuerzas de Dios. Número 2, entonces tampoco significa atar o desatar a una persona, te ato. ¿Por qué? Porque ahí no dice, ahí dice todo lo que atares, no dice a todo el que atares. No se está refiriendo a personas, se estaba refiriendo a algo. Lo que ates es una cosa. ¿Qué cosa es? Ya lo hemos dicho. Todo lo que tú digas, lo que tú confirmes, lo que tú decidas, lo que tú juzgues en cualquier área de la vida de la iglesia. Recuerden que estamos en contexto que es la iglesia. Sobre esta roca edificaremos iglesia. Yo te voy a dar la autoridad para que todo lo que ates será atado en el cielo. Eso de atar en la tierra será atado en el cielo, simplemente Dios está respaldando tal decisión de la iglesia. La iglesia tiene la autoridad de decidir en asuntos de regular sus negocios propios, admitir o no a alguien a la membresía, sancionar una práctica o una doctrina en conformidad con las Escrituras. Esa es la autoridad que Dios le ha otorgado a la iglesia, o como dice Jefferson Morris. Por esta razón debemos recordar que cuando el creyente predica las buenas nuevas, puede darle seguridad de perdón de pecados a quienes se arrepienten y aún advertir de juicio a quienes rechazan el mensaje del Evangelio. Esa es la autoridad para atar y desatar que vemos en Mateo 16. Cree en Cristo y hay una promesa: serán perdonados tus pecados y tendrás vida eterna. Esa es una promesa. Eso es desatar algo. ¿Ok? Eso es declarar algo. Atar, por otro lado, es: si no crees en Cristo, vas a perecer en tus juicios, en delitos y pecados. Cuando entendemos correctamente Mateo 16, 19, ahora nos vamos a Mateo 18, 18 y vamos a ver cuál es el asunto de Mateo 18, 18. Está dentro de lo que nosotros llamamos la disciplina eclesiástica. El primer contexto tiene que ver con el asunto de declarar la salvación o no de alguien, de confirmar la profesión de fe de alguien. En Mateo 18 tiene que ver con la disciplina de alguien que ya está en la iglesia. La disciplina eclesiástica, el versículo 19, realmente es la clave para entender toda esa sección. Todo esto tiene que ver con la armonía que debe haber en la iglesia en una acción disciplinaria. Vamos a leer el versículo 19. ¿Qué es lo que busca el Señor? Que todos juzguen de la misma manera, en armonía. Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. No es pedir un Rolls Royce, no es pedir cualquier cosa. Si usted se pone de acuerdo, dos, miren, cada uno, dos, pónganse de acuerdo y piden lo que quieran. No es cualquier cosa, es en el contexto de la disciplina eclesiástica. Si usted lee los versículos anteriores, se da cuenta que la intención de la disciplina es restaurar al ofensor, que el ofensor realmente se arrepienta. Y luego el Señor dice: si dos se ponen de acuerdo y piden, Dios lo hará. Está hablando de que si piden en favor de la restauración del ofensor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Armonía. La armonía en la acción disciplinaria, porque ahí dice: si dos se pusieren de acuerdo. La palabra allí es sinfoneo, en griego, sinfoneo.
De ahí viene la palabra sinfónica, armonía, ¿ok? Acople. Si dos se colocan de acuerdo. Entonces, Mateo 18, número 1, los versículos 15 al 17 nos hablan del paso los pasos que hay para tratar al ofensor. Si alguien comete un pecado, ¿verdad?, contra ti, entonces tú debes corregir al hermano amonestable, este es el versículo 15, y si eso queda allí, si se arrepintió la persona, chévere, se ha ganado el hermano. Si no, entonces busquen a 2 testigos para que conste toda palabra, de manera que se arrepienta. Y si no los escucha a ellos, llévalo a la iglesia. Eso lo dice en el versículo 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. La excomulgación de una iglesia es el último paso que se debe llegar en la disciplina eclesiástica. Entonces, lo primero que el Señor hace en el versículo 17, pasos para tratar al ofensor. Y los versículos 18 al 19 es la decisión que Dios reconoce en esa excomulgación. Por ejemplo, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La iglesia tiene la autoridad de dirimir sus asuntos eclesiásticos y Dios lo va a respaldar. La pregunta es, ¿por qué Dios va a respaldar la decisión si es obviamente conforme a las Escrituras? ¿Por qué Dios respalda? La razón de tal reconocimiento está en el versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor está en su iglesia, está en medio de la iglesia. Y si la iglesia se pone de acuerdo en un asunto, el Señor va a respaldar tal asunto. El Señor reconocerá eso. Cuando se expulsa a alguien de una iglesia, el Señor también lo reconoce como alguien expulsado de la congregación. Porque el Señor le ha dado la autoridad a la iglesia en esos asuntos. Ahora, si una iglesia ha rechazado a una persona injustamente, el Señor obviamente no va a respaldar eso. El Señor lo va a recoger. El Señor lo va a tratar diferente. Pero si la iglesia realmente se ha puesto de acuerdo y ha juzgado correctamente un asunto, entonces el Señor dice, yo voy a respaldar esas decisiones de la iglesia local. Gerson Morri, una vez más, lo cito y dice, pensar que tenemos la necesidad de atar y desatar al diablo es un argumento que no se ajusta, Pensar que tenemos la necesidad de atar y desatar al diablo es un argumento que no se ajusta al testimonio de las Escrituras en los versículos comúnmente utilizados para sostener tal idea. Estos versículos que acabamos de leer. Lo que es más, pensar de esta manera desvía la atención de la iglesia. Obviamente, porque si estamos en una lucha espiritual, entonces siempre vamos a estar viendo demonios por todos lados. Dice, los pasajes de Mateo 16 y 18 que nos hablan de atar se refiere a la manera clara al evangelizar y en la disciplina de la iglesia. ¿Cómo se ata algo? ¿Cómo se desata algo? Bueno, en el contexto de la salvación, cuando la iglesia confirma una profesión de fe, entonces ha desatado tal asunto, o lo ha permitido, ha declarado que esta persona sí realmente es permitida su entrada a la congregación. O atar significa excluir, prohibir algo. Y eso es un asunto que Dios le ha dado a la iglesia. Y por otro lado, en Mateo 18 nos habla de los asuntos de la disciplina eclesiástica. ¿Se permite algo o no se permite algo? Y Dios lo va a respaldar. Esas son las enseñanzas reales del asunto de atar y desatar en estos contextos. No tiene que ver con atar al diablo, con atar a una persona, nada de eso. Simplemente Dios promete respaldar las decisiones de la iglesia, le ha dado la autoridad
de respaldar las decisiones de la iglesia siempre y cuando la iglesia se someta a los cánones bíblicos. ¿Ok? Oremos. Muchas gracias, Señor, porque ¿quiénes somos nosotros para que tú otorgues tal autoridad en la tierra que sea reconocido en tu estrado, Señor, en los cielos? ¿Quiénes somos nosotros, Señor? La iglesia. Pecadores, Señor, que simplemente hemos sido salvos por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, no porque lo ganamos, no porque lo merecemos. Gracias, Señor, y ayúdanos a ejercer esta autoridad de manera no solamente legítima, sino de manera correcta, Señor, sabiendo que debemos juzgar cada asunto según las Escrituras. Ayúdanos a ser fieles a ti. Y gracias, Señor, porque a veces pensamos que los asuntos que hacemos como iglesia no tienen trascendencia, y vemos, Señor, que realmente hay una trascendencia espiritual y eterna, Señor, en los asuntos de la iglesia terrenal, Señor. Qué increíble, y ayúdanos a conducirnos de manera sabia. Y gracias, Señor, por esta iglesia que tú nos das, que tú nos permites reunirnos, y ayúdanos a hacer como a ti te agrada y serte fiel en todo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén.